general, a nosotros nos encanta tener bastante el aire acondicionado. Por ejemplo, yo soy como vicioso al aire acondicionado. Mi esposa, por ejemplo, decía, vos que con ese aire que aquí parece un refrigerador y todo eso. Las mujeres por lo general no son muy fanáticas al aire acondicionado, pero los hombres sí. Entonces, en las oficinas siempre existe esa discordia entre si se prende el aire o se mantiene apagado. Entonces, para algunas personas algo es caliente, para otras personas es un frío, para algunas personas algo es frío, para otras personas algo es caliente. Entonces, lo de frío y calor es algo bien sugestivo, depende de la persona o depende del observador en este caso. Entonces, como es algo tan sugestivo, no podemos decir nosotros de que la temperatura la vamos a definir con respecto a eso, porque depende realmente de las personas. Y en física hemos dicho nosotros que el fenómeno es el fenómeno independientemente del observador. Por lo tanto, no podemos definir la temperatura con algo frío o algo caliente. Entonces, ¿qué será la temperatura? ¿Qué entenderemos nosotros por temperatura? ¿Cómo podríamos nosotros definir la temperatura? ¿De qué otra forma podría definir yo la temperatura? Como un equilibrio quizás, porque supongo que la temperatura tiene que ver cómo se mueven los átomos de cada cosa. Entre más quietos esté, más helado va a estar, y entre más se muevan, más calientes van a estar. Supongo que eso determina también la excitación de los átomos de cada objeto. Ajá. Pero si vamos, Samuel hasta cierto punto tiene razón. El problema de Samuel es de que hemos hablado nosotros de energía cinética. Cuando los átomos están en movimiento o las partículas que componen la materia están en movimiento, eso es energía cinética. Eso no es temperatura, porque dijimos que la temperatura no es energía. Eh, lo que también podía decir yo, porque viendo los siguientes temas que están en el apartado del libro, me fijé que venía termodinámica, entonces podría ser variación de energía térmica. Variación de la energía térmica. El problema con eso, creo que fue Humberto, es de que la temperatura no es energía, entonces no podía ser una variación de energía térmica porque la temperatura no es energía. ¿Qué será la temperatura? Puedo decir que es la medición de la energía calorífica. No, porque la energía no, pero la temperatura no es energía. Ese es un grave problema que se comete cuando uno es estudiante que confunde la temperatura con la energía y la temperatura no es energía. ¿Qué será la temperatura? Yo diría que la temperatura es como la, la intensidad de el calor percibido de un objeto. Y eso se pone en una escala. Entonces, por ejemplo, Celsius usa como base de la escala el agua, determinando como punto cero el momento la temperatura en la que se congela y, y así, o sea, supongo yo, sé que está fuertemente relacionado, obviamente está fuertemente relacionado con el calor, que este sí es energía, ya que cada elemento tiene su propio calor específico que determina cuánta energía va a necesitar para cambiar de temperatura. A ustedes no extraña la temperatura, pero yo así lo definiría. Ok. Bien, Suazo realmente, gracias Suazo, porque Suazo nos acaba de adelantar un poquito el contenido de la clase de hoy, porque nos ha definido de una forma breve, pero muy concisa, lo que es la escala de temperatura Celsius o de grados Celsius. Entonces, Suazo ya nos adelantó eso, ya nos dijo de que la escala de temperatura Celsius estaba fuertemente ligada a lo que es el comportamiento termodinámico del agua y que 0 grados Celsius se define como el punto de solidificación o el punto de condensación del agua
de fusión del agua, perdón, y que los 100 grados Celsius pues sería el punto de vaporización o de condensación del agua. Entonces el señor Suazo ya nos acaba de definir lo que es la escala de temperatura Celsius. Entonces nos adelantó ese tema el señor Suazo, gracias Suazo, pero el problema es de que no sabemos qué es temperatura, y recuerden que todos los días estamos lidiando con ello. Todos los días lidiamos con la temperatura. El mismo problema que tuvimos con el tiempo, con el espacio. Todos los días lidiamos con el tiempo, con el espacio, con la temperatura. Y no podemos definirla correctamente. ¿Qué será la temperatura? No es una, por así decirlo, una magnitud. Sí, es una magnitud, correcto, Kerlin. Es una magnitud. Ahí estamos todos de acuerdo. Es una magnitud, en este caso física, no matemática. Pero, ¿qué más? Porque una magnitud es un número. Y no podemos decir nosotros de que la temperatura es un número. Porque tiene que haber algo más que eso. ¿Qué será la temperatura? Fíjense que para visualizar un poquito lo que nos viene encima, que es lo de la termodinámica, les diré de que al día de hoy, todavía se sigue discutiendo a nivel académico de que si la temperatura existe o no existe. No sé, creo que fue Humberto el que habló sobre el movimiento de los átomos y todo eso. Es importante lo que él tocó porque, por ejemplo, si yo tengo un átomo, yo me preguntaría, ¿ese átomo tiene temperatura o no? Y la respuesta sería no. No tiene temperatura. Y entonces, si un átomo no tiene temperatura, yo me preguntaría, ¿existe o no existe la temperatura? O simplemente es un concepto idealizado por el hombre o creado por el hombre, por el ser humano. Fíjense hasta dónde llega la complejidad de la termodinámica, que hasta el día de hoy todavía se sigue discutiendo a nivel académico de la existencia o la no existencia de la temperatura. Bien, ¿cómo vamos a definir la temperatura? En primer lugar, algo que nos debe quedar bien claro a todos, a todas. La temperatura no es energía, por lo tanto, si no es energía, yo no la puedo definir utilizando la energía. Llámela calorífica, llámela térmica, llámela nuclear, llámela como quiera. Pero la temperatura no la puedo definir utilizando energía porque la temperatura no es energía. Bien, ¿cómo vamos a definir la temperatura? La definición de la temperatura, pues vamos a decir nosotros de que la temperatura es la transferencia de algo. ¿Qué es ese algo? Pues hasta el día de hoy no lo sabemos en realidad. No sabemos qué es lo que se transfiere. Sabemos que se tiene que transferir algo. Si la temperatura existiera, si nos basáramos en el principio, ok, la temperatura existe. Vengo yo y digo, la temperatura existe. Ok, la temperatura existe. Cuando yo coloco dos cuerpos, uno de ustedes me habló sobre eso, sobre equilibrio. Esos cuerpos, si tienen gradientes de temperatura, o sea, temperaturas diferentes, y yo los uno, ¿sí? Los uno, mecánicamente los uno, entonces van a llegar a un equilibrio. Ese equilibrio se conoce como equilibrio térmico, lo cual me está indicando de que hubo una transferencia de un cuerpo al otro. ¿De qué cuerpo a qué cuerpo? No lo sabemos, pero tuvo que haber transferencia de algo. Energía no, porque la temperatura no es energía. Al haber esa transferencia de un cuerpo al otro, entonces eso genera o crea lo que nosotros conocemos como equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico significa que todos los cuerpos que están dentro de un sistema termodinámico están a igual temperatura. Eso es lo que vamos a entender nosotros como equilibrio termodinámico. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? Pues vamos a decir nosotros de que existió una transferencia de un cuerpo a otro. ¿De qué cuerpo a qué cuerpo? No lo sabemos en realidad. Lo único que sabemos nosotros es de que si la temperatura existe, tuvo que haber transferencia de algo.
¿Qué fue lo que se transfirió? Como les digo, hasta el momento no lo sabemos, en realidad, a ciencia cierta no lo sabemos, pero si algún día uno de ustedes lo llega a descubrir, les aseguro que tienen ganado un premio Nobel. Con eso se ganan un premio Nobel ustedes. Entonces, simplemente diremos nosotros o definiremos la temperatura como la transferencia de algo. Y ese algo pongámoslo entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque no sabemos en realidad qué fue lo que se transfirió. De repente se transfirió algo, de repente no. No sé si han visto un video que nosotros lo hicimos, ese experimento lo hicimos en la universidad. Lo único que nosotros solo teníamos, creo que eran 10 odómetros. Entonces, pero hay un video en internet donde colocan 100 contadores de paso. Las personas que pueden ejecutar un instrumento musical, pues saben que es un contador de pasos. Colocan 100 contadores de paso y cada uno lo ponen a diferentes tiempos. Y ocurre un fenómeno muy importante que transcurrido cierto tiempo, todos los contadores de paso se sincronizan entre sí. ¿Por qué hacen eso? Es algo que todavía no se puede explicar. Pues lo mismo pasa con la temperatura. Sabemos de qué pasa, ese fenómeno pasa, llegamos al equilibrio termodinámico, pero no sabemos por qué. ¿Cómo se llegó ahí? Es más, no sabemos realmente a ciencia cierta si la temperatura existe o no existe, o realmente no tiene sentido hablar de temperatura. Pero bueno, son cosas que, claro, nosotros no nos vamos a meter en esos temas filosóficos, sino simplemente los vamos a ver, sabemos que están ahí y ya, con eso nos vamos a conformar, pero no nos vamos a meter de lleno a ellos. Bien, entonces tenemos eso, la temperatura la vamos a definir como la transferencia de algo. Ese algo, pues no lo sabemos. Si algún día nosotros lo logramos descifrar, pues les aseguro que nos van a dar un premio Nobel. Bien, la temperatura, nosotros vamos a suponer de que sí existe. ¿Sí? Y dejemos a los académicos que ellos se metan en su mundo y comiencen a formular un montón de teorías. Nosotros no nos vamos a complicar la vida y para nosotros sí existe la temperatura y ya. Bien, entonces, partiendo de esa premisa de que la temperatura existe, vamos a generar o crear escalas o métodos de poder medir la temperatura. Existen varios. Uno de ustedes, creo que fue Suazo o Humberto, no sé quién de los dos, habló de la escala Celsius. Ese es un método de medir la temperatura, utilizando esa escala, la escala Celsius. La escala Celsius realmente es la escala en centímetros o la escala métrica que nosotros miramos. Por eso muchas personas la llaman la escala, ¿cómo es? De grados centígrados. Fíjense bien cómo dicen de grados centígrados. No es una forma correcta de decir, lo correcto es decir grados Celsius o simplemente la escala Celsius. Pero grados centígrados no es correcto decir. Es grados Celsius o escala Celsius, cualquiera de los dos. Como lo dijo nuestro compañero Suazo, él mencionó que la escala Celsius estaba definida debido al comportamiento termodinámico del agua. ¿Sí? Toma en cuenta el punto de solidificación o el punto de fusión del agua, que si estamos trabajando nosotros bajo TPS, TPS es temperatura y presión estándar, la temperatura es 0 grados Celsius, la presión una atmósfera. A eso nosotros conocemos en física como el sistema TPS, temperatura, presión estándar. Temperatura 0 Celsius, presión una atmósfera. Si nosotros estamos a 0 Celsius y a una atmósfera de presión, el agua bajo esas condiciones termodinámicas va a generar un fenómeno conocido como solidificación, o sea que se va a convertir en hielo, o fusión, o sea que se va a convertir en agua. Va a tener un cambio de fase, ya sea solidificación o sea fusión. Entonces, la escala Celsius toma en cuenta ese fenómeno. Y cuando estamos a 100 grados Celsius y siempre mantenemos la presión de una atmósfera, la temperatura, el agua genera otro fenómeno, otro cambio de fase, que se suele llamar el cambio de fase de evaporización, que pasa de líquido a gas, o el de condensación, que pasa de gas a líquido. Entonces, la escala Celsius toma en cuenta el comportamiento del agua bajo
la presión de una atmósfera. Cuando está a 0 grados Celsius, sufre sea una fusión o una solidificación, y cuando está a 100 grados Celsius, sufre lo que es una evaporización, o sea que se convierte en gas, o una condensación, o sea que se convierte en líquido. Esa es la escala que se maneja en el sistema internacional, la escala Celsius, pero aparte de ella también existen otras escalas. Una de ellas es la Fahrenheit, que creo que muchos de nosotros conocemos, la escala Fahrenheit. Es muy importante que ustedes sepan pasar de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius. Otra escala también que se utiliza bastante en el sistema internacional, siempre y cuando estamos a nivel académico ya, es la escala Kelvin. Kelvin ya no se le llama de grados Kelvin, simplemente Kelvin. ¿Por qué? Porque es una escala absoluta. La escala Kelvin está fuertemente ligada a lo que es la escala Celsius, pero no sigue realmente su comportamiento, el comportamiento del agua, por ejemplo, sino que la escala Kelvin toma en cuenta lo que se conoce como el cero absoluto. El cero absoluto, creo que fue Humberto el que nos habló de ello, es el movimiento de las partículas. ¿Qué pasa si una partícula deja de moverse? Entonces, ahí es donde entra el cero absoluto. Se supone, teorizando, claro, es una teoría, nadie ha podido demostrar eso, es una teoría. Se cree de que si nosotros llegamos al cero absoluto, todas las partículas que están alrededor de ese punto del cero absoluto estarían estacionarias. Y recuerden que dijimos nosotros que desde el punto de vista de la física no existe ni una sola partícula en el universo que se encuentre estacionaria o que se encuentre con velocidad constante o con velocidad igual a cero. No existe ni una sola partícula. Todas se están moviendo constantemente. Por eso les digo de que eso del cero absoluto es una teorización, es algo teorizado. Pero ahí está. Aparte de eso, actualmente hace como unos, ¿qué diré yo? Unos 9, 8 años atrás, lo que es el cero absoluto ha tomado gran importancia en la humanidad o en el campo académico o científico. ¿Por qué? Porque, bueno, todos ustedes han escuchado hablar eso del cambio climático y la contaminación de nuestro planeta, y llegan ahí los de Greenpeace y todos esos hablando de que debemos de cuidar el planeta. Realmente no debemos de cuidar el planeta, debemos de cuidarnos nosotros. Si nosotros contaminamos el planeta les aseguro que va a seguir existiendo. El problema es de que si lo contaminamos, la vida que está sobre la superficie del planeta, esa es la que va a tener problemas. Pero el planeta va a seguir. Contaminado o no contaminado, el planeta va a seguir. Entonces el problema es para nosotros, no para el planeta. El planeta le da igual si nosotros comenzamos a contaminarlo y todo eso. Simplemente lo que va a hacer es un cambio de fase. Así como ha tenido otras extinciones en otros tiempos, es lo mismo que va a pasar. Hace poco tuvimos una glaciación en el planeta y no fue por culpa de nosotros. Actualmente estamos llevando al planeta a una temperatura crítica y el planeta lo que va a hacer es que se va a calentar tanto que luego se va a enfriar y se va a congelar de nuevo. Porque el planeta es lo que hace, él busca cómo sanarse, ¿no? ¿Y quiénes van a ser los perjudicados? Vamos a ser nosotros. Entonces, en eso debemos de ser nosotros sinceros. No es de salvar el planeta, es de salvarnos nosotros. Y el problema es que debido a los problemas que nosotros generamos, a la contaminación que nosotros generamos, estamos arrastrando también las demás vidas que existen en el planeta. Somos tan egoístas que la estamos arrastrando y no nos importa. Es más, no nos importa ni siquiera a nosotros mismos. Entonces, en eso sí debemos de tener mucho cuidado. Y les digo esto porque, como les dije, hace como 9, 8 años atrás se tomó muy en cuenta o se está tomando muy en cuenta lo que es el cero absoluto, porque el cero absoluto se supone que genera un tipo de energía conocida como la energía del punto cero. No sé si usted, bueno, a mí me encanta ir bastante al cine. Entonces, en el cine hay una película de Los Increíbles. No sé si es una película animada. Yo me acuerdo que con mi hijo, pues, íbamos a ver todas las películas animadas que salían. A mí me gustaban y como él era niño, pues también le gustaban. Entonces, esa película de Los Increíbles a mí me sorprendió porque ya estaban metiendo esa ideología en la mentalidad de los niños, hablando de la energía del punto cero.
Y es una energía que si nosotros llegáramos a controlar, tal vez no en un 100%, pero que la controláramos en un 10, en un 15%, les aseguro que todos los problemas energéticos del mundo se acabarían. ¿Se imaginan? Un 10, un 15%. Todos los problemas energéticos del mundo se acabarían. Ya no tendríamos problemas de energía. Esa es la gran importancia de la temperatura, de la energía del punto cero. Y eso sale de la escala absoluta, de temperatura absoluta, o la escala Kelvin, que esa se basa en el cero absoluto. El cero absoluto es cuando todas las partículas que están alrededor de ese punto están prácticamente con velocidad igual a cero. Algún día llegaremos a ese punto, pues está muy difícil porque sería a menos 273.15 grados Celsius. Y es una temperatura bien, bien fría. Bien, bien fría. Entonces, ahí está eso. Entonces ya tenemos la temperatura Celsius, la temperatura Fahrenheit, o sea, grados Celsius o grados Fahrenheit, la temperatura absoluta, que es la temperatura Kelvin, pero aparte de esas tres, también existe la temperatura Rankine. Nosotros en la clase solo vamos a hablar de Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La Rankine no la vamos a tocar, pero la Rankine se utiliza bastante en lo que es la energía nuclear. ¿Por qué? Porque son temperaturas demasiado elevadas, entonces para evitar trabajar con números tan grandes se trabaja con la temperatura Rankine. Entonces, ahí está esa temperatura. Existe un fenómeno, porque creo que fue Humberto Osuazo que nos habló de ello, del agua. Por ejemplo, la escala Celsius se basa en el punto de fusión o solidificación del agua y en el punto de evaporización o condensación del agua, que son dos puntos extremos, uno a 0 grados Celsius, una atmósfera, y el otro a 100 grados Celsius, una atmósfera. Pero entre esos dos puntos, el de 0 grados Celsius y el de 100 grados Celsius, yo encuentro el agua, estoy hablando del agua, en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. O sea que encuentro el agua en los tres estados de la materia, los tres estados fundamentales, claro, de la materia: estado sólido, estado líquido, ahí es cuando estoy a 0 grados Celsius, una atmósfera; estado líquido, estado gaseoso, ahí es cuando estoy a 100 grados Celsius, a una atmósfera. Entonces tengo los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Eso en física se conoce como el punto triple del agua. Y ese va a ser el trabajo de investigación que ustedes van a hacer. El trabajo de investigación que ustedes van a hacer es sobre el punto triple del agua. ¿Qué es el punto triple del agua? ¿Qué es ese fenómeno? ¿Qué significa ese fenómeno? Y si ese fenómeno nosotros lo podemos encontrar en algún lugar de la superficie terrestre, el punto triple del agua. O sea, que podamos ver el agua en los tres estados: en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Eso se conoce como el punto triple del agua. Entonces, ¿qué es ese fenómeno? Y si nosotros podríamos, si ese fenómeno existiera, o simplemente es una teorización, así como el cero absoluto, si ese fenómeno existiera, ¿se podría dar ese fenómeno en la Tierra? ¿Bajo qué condiciones y en qué lugares se podría dar? ¿Sí? Entonces, ahí está, ese es el trabajo de investigación para el día lunes. Ese es el trabajo de investigación. Ahora bien, como estamos hablando de temperatura y hemos dicho que la podemos medir ya sea en grados Celsius, en grados Fahrenheit, en Kelvin, en Rankine. Para medir la temperatura, nosotros necesitamos instrumentos de medición. En este caso, esos instrumentos de medición se conocen como termómetros. Se les suele llamar termómetros. ¿Sí? Bueno, pues los termómetros se han utilizado más de un siglo en la humanidad. Se utilizan termómetros para la agricultura, se utilizan termómetros para la astronomía, se utilizan termómetros para el área de la medicina. Ustedes creo que han visto más de algún termómetro para el área de la medicina. Actualmente, algo muy importante, ustedes han visto esas como pistolitas que utilizan, por ejemplo, los guardias de seguridad que están en los bancos, en los supermercados y que le miden a uno la temperatura. Esos termómetros en realidad no se utilizaban para ese fin. Esos termómetros realmente se utilizan en el área de ingeniería, o sea, se utilizaban más que todo en el área de ingeniería cuando queríamos medir la temperatura de algún lugar en el cual nosotros no podíamos tener acceso o no podíamos acceder. Ahí se utilizaban los termómetros. Actualmente, debido al problema de la pandemia, pues
se han utilizado para medir la temperatura corporal, pero realmente esa temperatura no es tan precisa que digamos. Pero bueno, se utilizan porque al menos nos dan una idea de qué es lo que está ocurriendo ahí. Bien, como les dije, existen termómetros para la agricultura, para la medicina, para la astronomía, para la física nuclear, etc. Existen termómetros para varios campos. La siguiente tarea que ustedes van a presentar el día lunes son los tipos de termómetros y sus diferentes usos. Y una fotografía de cada uno de los termómetros. Por ejemplo, los termómetros que utilizan en la cocina, ¿cuáles son? Los termómetros que utilizan los hornos, ¿cuáles son? Los termómetros que utilizan en medicina, que son varios, ¿cuáles son? Los de ingeniería, etcétera. Todos los tipos de termómetros que ustedes puedan encontrar y fotografías de cada uno de ellos. Eso va a ser el trabajo de investigación para el día lunes. Ese trabajo lo voy a entregar entonces el día lunes. Bien, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta ustedes. Dígame, Kerly. Con respecto a lo del punto triple del agua, ¿cuáles son las preguntas que hizo para la investigación? Ok. ¿Cuál es la definición del punto triple del agua? Y si ese fenómeno podríamos nosotros replicarlo. Y si lo podríamos replicar, ¿bajo qué condiciones? Y si ese fenómeno se podría presentar en la Tierra, ¿en qué parte de la Tierra se podría presentar? O se podría presentar en cualquier parte. Por ejemplo, nosotros lo podríamos hacer esa misma representación en un aula de clases, si se podría hacer, ¿no? Entonces, eso sería definir lo que es el punto triple del agua, cuáles son las características físicas del punto triple del agua y si nosotros podríamos replicar ese fenómeno en la superficie terrestre y si lo podemos hacer, ¿dónde lo podemos hacer? O si lo podemos hacer en cualquier lado, no sé.